Y ahora muy bien, te vas preguntando, pero entonces, ¿para qué realmente adoptar una teoría cuando estoy haciendo un marco teórico si se supone que la investigación es novedosa y tiene que realmente a veces partir de cero? Bueno, la finalidad, como te lo he dicho, pues es que te apoyes en algo que ya está establecido para que no partas de cero y asimismo sepas el cómo realizar una investigación. Pero también hay otros beneficios o otras finalidades, como la de saber si la investigación que ha emprendido cuenta con evidencia empírica, que puede ayudar en la argumentación o fundamentación de la investigación. Es decir, cuando tú estás haciendo una investigación te dicen, pero ¿esto dónde lo sacaste? O ¿por qué esto? Y después dice, porque este autor en su libro tal me dice esto. Y a partir de eso que me dice, pues podemos interpretar esto y se llega a esta conclusión. Eso es lo interesante por la cual basarte en una investigación previa. Y también dice que conocer si hay varias teorías en las que se puede apoyar la investigación. En cualquier tema siempre va a haber diferentes tipos de teorías. Y tú eliges en cuál encajar o en este caso cuál seleccionar para que puedas resolver tu pregunta de investigación. ¿Sale? ¿Cuál enfoque tomar para resolver tu duda o en este caso analizar adecuadamente tu objeto de estudio? Otro es identificar otras líneas de investigación que no se han estudiado a fondo o que tienen necesidades vagas sobre el tema. Es decir, que de esos diferentes temas, más bien de esos diferentes investigaciones que tú selecciones de diferentes autores, a lo mejor puede haber unas que son las que más retoman, o en este caso puede haber algunas que no se les hace tanto caso y tú puedes decir, pues es que no se les hace caso a lo mejor porque no lo han entendido, o porque realmente necesita que cambiemos otro tipo de conceptos, y eso es lo interesante. Que tú de esas que veas, pues también puedes hacer, como te dije, algo novedoso en estos métodos, o que realmente las sigas o las cambies, pero aquí el punto es que tú le pongas tu propio estilo y tu, más bien, sí, tu estilo y sobre todo que tú las interpretes, pero de buena manera y que esto se vea a lo mejor de un nuevo método de estudiar ese tema o esa pregunta que tú quieres contestar. Asimismo, también, ojo y muy importante, tanto lo que yo elija de estos antecedentes o lo que yo voy a proponer a partir de una teoría de un autor, es importante también de la literatura que yo escoja. Por eso esta literatura que yo voy a escoger no solo tienen que ser fuentes terciarias, es decir, introductorias, ni secundarias, sino también tiene que ser una lectura de fuentes primarias, donde maneje un lenguaje, en este caso, en el cual yo lo entienda, ¿sale? O familiarizado con este tema, es decir, que no solo basta con meras introducciones del tema del que yo voy a abordar, sino que realmente maneje conceptos clave y sobre todo que a mí me ayuden a entender más del tema. Pero para esto es importante que tú ya sepas un poco, o en este caso, lo necesario para abordar ese tema. Porque si no sabes nada del tema, ni sobre todo ni sus teorías, ni los autores, ni cómo partir, pues estarás bastante perdido y no vas a realizar tu investigación. Por eso es importante saber un poco ya del tema, o si bien lo primordial o lo principal, para que una vez que tú estés inmiscuido cuando estés haciendo tu investigación, sepas, si esto se refiere a este autor, mira, no, pues si este utilizó este método y por eso está criticando el otro, para que tú sepas muy bien y entiendas la información. También nos dice que tenemos la capacidad para identificar los conceptos en diferentes niveles, de los más cotidianos a los más complejos. Es decir, una vez que estamos realizando nuestra investigación, ya no solo basta con hablar con lenguaje cotidiano que la mayoría puede entender, sino que realmente tenemos que utilizar los conceptos clave que son técnicos o que solo se entienden o tienen un cierto significado en esa disciplina o en ese objeto de estudio que yo quiero realizar, y tenemos que utilizar forzosamente para que dar sustento a nuestra investigación. También nos dice que construir fundamentos mediante la interpretación del objeto de investigación en términos de la teoría. Es decir, ya no solo basta con escribirlo, sino tenemos que justificarlo. Empezar a dar una teoría de si el objeto que nosotros queremos estudiar se puede ver de otra manera, si concuerda con lo que dice este autor, y si no concuerda, pues dar argumentos necesarios para que el lector lo entienda y diga, pues sí tiene razón ahora este autor. Este objeto de estudio que me está diciendo se puede interpretar de esta manera ahora en día. Es decir, o para ponerte un ejemplo de todo lo que te estoy diciendo, una vez que nosotros tenemos un objeto de estudio, igual, vuelvo con la manzana, y un autor me dice, pues la manzana tiene un cierto olor, crece bajo las condiciones de una temperatura, no sé, te lo voy a decir, no lo sé muy bien, de 25 centígrados con un agua tibia y sobre todo regándola cada 5 días. Y a lo mejor mediante eso, en este caso,
yo me investigaciones digo, no, realmente este autor se equivocó y la manzana no se hace así, sino realmente lo importante de la manzana es su semilla. Y no importa tanto cuando la riegues o en qué sentido, sino depende de la tierra que tú le eches. Es decir, aquí yo estoy dando una nueva interpretación de cómo se tiene que crear una manzana y a su vez estoy interpretando, o en este caso, dando una interpretación distinta a cómo se tiene que hacer. Y es lo que se pretende a partir de esto. Pero eso que yo estoy diciendo también lo tengo que justificar con una teoría y a su vez con un cierto autor. Y tengo que tener los antecedentes de que este autor lleva a trabajar eso que estoy diciendo, pero a lo mejor no se le había hecho tanto caso y ahora esta teoría por eso la pongo como innovadora. Es decir, es todo ese proceso que te acabo de decir a partir de la manzana, lo que anteriormente te llevo explicando y hasta lo que vamos en esta diapositiva. ¿Vale? Y asimismo a lo que se pretende es conocer lo mismo que saber. Cuando yo conozco, o más bien esto del marco teórico, se pretende es que yo conozco un tema, es decir, a partir de mis experiencias, a partir de lo poco que yo he leído, a partir de lo poco que he consultado, conozco a partir de ahí, o más bien conozco, o conocer, en este caso sería cuando, por ponerte un ejemplo más gráfico, supongamos que hay una ciudad, Francia. Y en este caso el conocimiento va a pasar por tres estadios. El creer, cuando yo digo, pues sí, veo un baguette y me dice que en Francia pues se comen los baguettes. O veo en este caso un cierto tipo de gorrita o en este caso una cierta torre, digo, creo que ahí están en Francia. No lo sabes, pero a lo mejor de lo que has alcanzado a ver por tus sentidos, dices, a lo mejor esas cosas creo que están en Francia. Crees, no es algo que está fundamentado, sino que te basas a partir de lo que tú has observado. Después, posteriormente, conocer es cuando tú en una imagen como tal de internet ves a la Torre Eiffel, en una imagen, ves a las personas que utilizan un cierto gorrito, que están comiendo un cierto baguette, dices, conozco, no propiamente o directamente, que está ahí la Torre Eiffel y comen de cierta manera. Es decir, el conocer, lo que te acabo de explicar de las teorías diapositivas, no solo es quedarnos en conocer, no en la interpretación, o en este caso, que solo me cuenten a mí, de segunda mano, cómo es una cierta cosa o cómo es un cierto objeto, sino que realmente pasemos al saber, es decir, donde nosotros nos involucremos, donde nosotros demos argumentos, donde nosotros justifiquemos esta teoría o el por qué esta no, y a su vez lleguemos a una cierta hipótesis, o en este caso mi hipótesis, ya sea que se refute, o en este caso que se acepte. A eso se refiere con saber, de propiamente que nosotros nos involucremos y comprobemos si realmente esa hipótesis es válida, ¿vale? Y asimismo, en el saber, siguiendo con el ejemplo de Francia, es cuando yo propiamente voy a Francia y observo realmente que las personas están haciendo eso. Ya lo estoy comprobando directamente y de propia mano que realmente en Francia sucede eso. Y asimismo con el saber, yo escojo a los autores, yo escojo las fuentes de consulta, yo escojo qué información voy a tomar, qué conceptos, porque propiamente yo voy a saber si eso que estoy pensando de ese objeto de investigación está en lo correcto. Si mi hipótesis no puede ser rechazado o puede ser refutado. Y asimismo, una también de las cosas muy importantes es el pasar del lenguaje cotidiano al teórico. Es decir, por eso, aquí error, puse otra vez por eso. Igual no lo tomes tanto en cuenta, sino lo que te voy a explicar. Dice, por eso, pues es la capacidad de abstracción de contenidos nos permite comprender los conceptos teóricos y tener una idea clara de los logros que se han generado en una disciplina o una investigación en particular. Ojo con esto. También es que una vez que tú te vas adentrando del tema, te vas dando cuenta que hay autores más difíciles unos que otros porque manejan diferentes tipos de lenguaje, es decir, técnico. Y el lenguaje técnico, si lo recordarás como te lo dije en el lenguaje de comunicación, es aquel o estas definiciones se manejan propiamente solo en una teoría. Y una vez que nosotros nos vamos adentrando más en un tema, pues hay lenguaje más teórico que no se tiene que entender con los significados coloquiales que les dan las personas, sino que se tienen que entender a partir de la teoría o estos autores que lo manejan. Y a lo mejor esos conceptos son más abstractos, es decir, que los tenemos que pensar con nuestra razón para llegar a la lógica de por qué le está dando esta definición o el por qué llegó a este concepto. Entonces es muy importante que comiences a trabajar los conceptos interesantes e importantes para hacer tu trabajo de investigación.
Y no solo que te quedas con meras interpretaciones de estos autores, sino que los leas en su idioma y en textos más complicados para que tú llegues a entender el por qué dijo esto, el por qué dijo aquello, y tu fundamentación sea, porque en este libro lo dice y realmente lo podemos tener en cuenta, lo podemos justificar a partir de este párrafo. A eso se refiere con realmente manejar un lenguaje cotidiano al teórico. Y a su vez también lo importante es argumentar. Aquí te digo, ya no vamos a hacer meras interpretaciones, sino también que esa interpretación que yo dé pues sea argumentada y justificada para dar paso a esta teoría que yo estoy proponiendo, o justificar una teoría que anteriormente ya estaba propuesta por un autor. ¿Sale? No solo es interpretar un autor, sino también se puede, como te digo, crear algo novedoso a partir de ver una teoría de diferente manera. Asimismo, ¿cómo elaborar un marco teórico? Ya te dije las características, lo que pretende, pero ¿cómo es que lo podemos hacer? Pues bueno, algo muy importante que tú tienes que hacer es revisar la bibliografía, es decir, con qué fuentes de consulta, con qué información de esos autores de ese tema que yo quiero investigar cuento, y sobre todo en mi idioma, ¿sale? Y que los pueda adquirir ya sea de manera física o digital. Por eso es muy importante qué tantos libros yo puedo leer de ese tema y qué tantos autores han hablado de ese tema para yo poder hacerlo. Porque puede ser que tú elijas un tema y por el momento no has escrito mucho. Y ahí es un gran inconveniente porque no tienes alguna teoría en la cual basarte, no tienes fundamentación para realizar tu investigación, tienes muy poca y por lo regular, y eso te lo adelanto, en una investigación se requieren muchas fuentes de investigación diferentes, no solo meramente libros, sino también son artículos, videos, conferencias, imágenes también pueden ser, ¿sale? Hay diferentes tipos de fuentes bibliográficas o revisión bibliográfica que tú tienes que realizar para hacer una investigación. Con una sola no basta, ¿sale? Ni por más extenso que sea el libro. Entonces también es importante. Un marco teórico o los elementos indispensables de cómo elaborarlo es revisar qué han dicho esos autores y qué libros tenemos para justificar. Asimismo, la investigación teórica, otro aspecto importante para realizar un marco teórico, es en este caso que se plantean las siguientes preguntas: ¿qué conceptos clave han desarrollado estos autores? Es decir, ¿qué han hecho antes? ¿Cuáles de estas teorías sirven para nuestra investigación y por qué? Revisar de todas esas qué han dicho y cuál me sirve y por qué y por qué sí o por qué no. Y de qué manera influyen esas teorías en nuestra investigación, es decir, si son relevantes o no son relevantes para yo tomarlas. También es muy importante en lo teórico saber que si hay muchos libros, bueno, de esos libros me sirven por este método que utiliza, o no me sirve porque realmente manejo algo distinto a lo que yo quiero abordar, ¿vale? No solo basta con conseguir las fuentes de información o las fuentes bibliográficas, sino que hay que analizarlas una vez que las tenemos para saber si me sirve o no me sirve. Y por último, a lo que quiero llegar era con esto. También la redacción es muy importante. Dice, en el momento de comenzar a escribir y discernir, es el encuentro y el diálogo entre tus ideas y los expertos. Es cuando empiezas tú a realizar o darle tu propio toque. Ya leí, ya seleccioné las fuentes de información. De esas fuentes de información sé cuáles son las que realmente me sirven porque lo guardo de esta manera. Ahora bien, ya tengo todo este material y voy a empezar a realizar mi escritura. Voy a empezar a darle mi estilo y sobre todo mi teoría para que no solo se queden como en algo que dice el autor, sino le voy a dar mi toque. A eso se refiere. Es decir, comienza aquí el trabajo más difícil de toda la investigación: escribir. ¿Sale? Porque al momento de escribir, pues ya leíste a todos los autores y ahora sí vas a hacer tu propia teoría, ¿sale? Sobre apoyándote de otros autores. Y es aquí lo difícil, ¿sale? Porque a lo mejor cuando estás escribiendo dices, pues voy a citar a este autor, voy a poner esto, y termina siendo más una mera interpretación que proponer una nueva teoría, ¿vale? Entonces aquí es lo más difícil y sobre todo tienes que estar constantemente revisando. Y a su vez que no estés como Peter Parker, ¿cómo llegó eso ahí? Que realmente no es cuando quieras escribir digas, ¿y ahora cómo ligo esta idea con la otra? ¿O por qué puse esto? Ahora este tema, porque es interesante para la investigación. Aquí lo importante es cuando ya tú empiezas a escribir, es que ya sepas el por qué ese tema está ahí, el por qué lo seleccionaste, y ahora solo lo difícil es cómo acomodarlos, es decir, cómo empezar a escribir. ¿Sale? Es aquí lo interesante de este marco teórico. Que realmente, una vez que llegamos, lo realizamos, ya lo único que nos queda es escribir. Pero en grandes rasgos, con lo del marco teórico o haciendo un resumen de esta clase, es que tú selecciones las bases teóricas, las fuentes de información, y una vez que tengas esto puedes empezar a redactar tu investigación,
¿sale? Con fuentes, o en este caso antecedentes, es lo que han dicho los otros autores, qué teorías se han propuesto. De esas seleccionas una de la cual te vas a basar porque realmente se asemeja a tus intereses, a tus objetivos particulares y generales. Y una vez que tengas esto, pues ya tienes lo principal para comenzar a escribir. ¿Vale? A eso se refiere con marco teórico. Bueno, sin más, espero que realmente te haya quedado entendido lo que es marco teórico, sobre todo que no esté confundido y a su vez tengas la relevancia e importancia de lo por qué tenemos que realizar un marco teórico en nuestras investigaciones o en nuestra investigación. ¿Sale? Y pues sin más, me despido. Espero que te haya gustado la clase y recuerda, si tienes alguna duda o requieres de un material extra, por favor me lo pones en una pregunta y yo con gusto te lo enviaré o te contestaré. ¿Sale? Y pues sin más, me despido. Hasta luego.